Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega que hago por la noche mientras se va preparando más material del fichero del fiscal Mena. Mientras tanto, perdonad que acerco la pantalla. Se está abordando un caso que es el de Rafael Bueno Latorre, que en este caso pues traje a un amigo, Luis, ¿no? Y nos contaba los inicios, nos quedamos en un punto, el asunto continuará, pero la historia es curiosa, ¿no? ¿Por qué se analiza este caso? Bueno, es un caso de delincuencia, el expediente Royuela va de delincuencia, pero es una metamafia quien dirige la delincuencia del expediente Royuela. Son fiscales, jueces, policías, sicarios que trabajan para la policía, ¿no? Y en este caso, la delincuencia que empezó a describir Luis y los inicios de Bueno Latorre, pues recuerda más a las películas del Torete, el Vaquilla y todo esto, en esos años 60, 70, 80, donde nace una delincuencia marginal, bueno, pues más o menos delictiva, ¿no? Aquí solo se está haciendo un análisis, nadie se está posicionando en favor de la delincuencia o no, ¿no? Pero sí hay unas cosas que decir, ¿no? Y es que cuando en España sale la película del Torete, el Vaquilla y todas estas películas que van de estos temas, de delincuentes o de prisa, etcétera, son unos experimentos sociales que se hacen en los años 80, cuando llega la transición. Cataluña tiene competencias propias de prisiones, es la única autonomía. Según dicen, es debido a que los presos catalanes eran muy conflictivos en el resto de España y bueno, por aquellas Cataluña termina siendo la única comunidad que tiene competencias propias, ¿no? Y empiezan aquí, cogen a una serie de delincuentes que serán como el Moreno Cuenca, el Vaquilla, y los intentarán reinsertar, ¿no? Pero intentarán hacer un negocio también, ¿no? A día de hoy, cuando entras en una prisión te dicen que te van a reinsertar, ¿no? Eso es mentira, o sea, ahí no se reinserta nadie, es imposible, ¿no? Lo que pasa que es una forma de justificar sueldos, ¿no? Pues el sueldo de la psicóloga, el sueldo de la que hace el curso de no sé qué, el sueldo de la que hace el curso de no sé cuántos, ¿no? Y todas son tonterías que no sirven para nada, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? La realidad es otra, ¿no? O sea, teóricamente es todo muy bonito, pero cuando lo ves en realidad dices, esto es un negocio que bueno, tienen que justificar sueldos, ¿no? Pero en los años 80 habían otros personajes, el director de prisiones creo que era García Clavel, estaba también por ahí Mariano Porras, Polluelo y una serie de gente, ¿no? Que dirigían las prisiones de Cataluña y ellos crean el Vaquilla, ellos crean la película e incitan a este señor a hacer la película, a que se reinserte, a que dé a conocer cómo es la delincuencia, etcétera, ¿no? Y lo venderán como un favor, ¿no? Vamos a hacerle un favor al Vaquilla, lo vamos a convertir en un actor porque así lo reinsertaremos y nunca más volverá a delinquir y mostraremos cómo es la delincuencia, ¿no? Marginal. Entonces se lanzan en ese proyecto. La realidad es que al Vaquilla nunca lo reinsertan, o sea, este tío siguió atracando y al final muere, creo que de una cirrosis hepática de SIDA, o sea que, porque lo volvieron a coger, o sea, jamás lo reinsertaron después de las películas, ¿no? Eso fue un negocio que se lucraron ciertas personas, ¿no? Que viven, España es un país de funcionarios donde el funcionariado no es como en Europa del Norte. Aquí se trata de enquistarte en la administración y chupar todo lo que puedas, ¿no?
bajo el mínimo esfuerzo, ¿no? Bajo la mínima producción. Esa es la media alta del funcionariado español más en prisiones, ¿no? Entonces hicieron unos experimentos y salieron las películas del Vaquilla, el Torete y estas cosas, ¿no? Les salió el tiro por la culata porque no consiguieron nada, ¿no? O sea, jamás reinsertaron al Vaquilla, ni al Torete, ni a nadie, ni creo que hayan reinsertado a un 5% de los que han pasado por sus manos, o sea, ya sería mucho decir. Pero lo que sí que consiguieron con estas películas es fomentar la delincuencia, ¿no? Porque había muchos jóvenes que estaban en una infancia, ¿no? Y necesitan un modelo, ¿no? Entonces, claro, veían la película del Torete y el Vaquilla y querían ser como el Torete y el Vaquilla. Y entonces eso hacía que creciera más la delincuencia, ¿no? Con lo cual iba bien porque alimentaba más las prisiones, los programas y era un poco, pues bueno, el funcionario que vive de los delincuentes, de que exista la delincuencia, como estos personajes que he mencionado, sobre todo los altos cargos, no el que abre y cierra la puerta, sino altos directivos viven de que hayan delincuentes, si no, no tendrían nada que hacer, ¿no? O el psicólogo progresista de turno que te da un cursillo de cómo gestionar las emociones en un momento de ira, ¿no? Por ejemplo, hay cursillos de estos en prisión, ¿no? Bueno, pues todo esto se sustenta pues, en lo que en un día se inició con las películas del Torete y el Vaquilla, que fueron financiadas por el Estado, por instituciones penitenciarias, colaboraron presos, colaboraron funcionarios, colaboraron directores de instituciones penitenciarias, puso dinero la Generalitat. ¿Para qué? Para fomentar una nueva delincuencia, para que los niños, la juventud viese películas del Torete y el Vaquilla y se lanzara a la calle a hacer lo mismo, ¿no? Es así. O sea, bueno, estamos en el caso de Bueno Latorre, que uno cuando accede a Criminalia y ve la ficha criminal dice, madre mía, ¿quién es este tío, no? O sea, menudo personaje, ¿no? Bueno, en el fondo será pues un grado más alto de lo que era el Torete y esta gente, ¿no? Es decir, y el Vaquilla, es decir, es un hombre pues que se vio, bueno, muy metido en la delincuencia, ¿no? Aquí hablan pues asesinos, robos con violencia e intimidación, esto es en Criminalia. Número de víctimas 4, fecha del crimen en el 83, fecha de detención 25 de noviembre del 83, la última, nace en el 54, sus víctimas, método del crimen, arma de fuego, lugar Burgos, Barcelona, España, protagonizó su última fuga el 20 de abril de 1984. La búsqueda del criminal finalizó con el archivo del caso comunicado en 2015. Este señor tiene dos fugas. Una es la de Burgos, donde mueren dos policías, él se clava unas tijeras, lo llevan a un hospital y en el hospital hay un grupo suyo preparado donde encañonan a los policías, pero Luis nos contará qué sucedió realmente ahí, si había intención de matar o no, o qué pasó en ese fuego cruzado que termina muriendo dos policías, ¿no? Tras esa fuga, él cae al cabo de pocos meses, ¿no? Comete un asesinato también por una serie de venganzas, de chivatazos entre el mundo de la delincuencia. Y entonces le detienen y es cuando le llevan a una prisión de máxima seguridad a Alcalá Meco. Pero de ahí protagonizará su última fuga cuando ya nunca más volverá a aparecer, ¿no? Y podemos ver por la televisión, hemos visto a Cárdenas, hemos visto muchos programas hablando de inspectores de policía, buscándolo, dando teorías de que podría estar en Brasil, podría estar en tal sitio, ¿no? Hablando expertos de la policía, ¿no? Y es aquí cuando, tocando este tema desde la realidad, lanzo la siguiente pregunta. ¿Os imagináis que pudo ser así, como os lo voy a contar ahora? Tienen a Rafael Bueno Latorre y saben
en Alcalameco y saben que tiene un perfil criminológico determinado. Ha matado a chivatos que eran de su banda y los ha enterrado incluso boca abajo. No tiene escrúpulos. Ha sido capaz de clavarse unas tijeras para escaparse y disparar contra policías en una fuga. Es capaz de disparar es decir, tenía un perfil criminal, ¿no? ¿Y si al CNI le pudo interesar un perfil así? Cuando tú necesitas asesinos, por ejemplo el GAL, imaginemos el GAL, tú no puedes coger a un blandengue, a un tío que no se atreva a disparar una pistola, que le tiemble el pulso. Si ese perfil no cumple, no, el CNI no lo quiere, dice, tú no vales, va a determinadas personas y no puede poner un anuncio en el país. Se buscan personas, no, los ha de buscar donde los tiene que encontrar, en las cárceles. Y Rafael Bueno Latorre tenía un perfil determinado muy interesante para el CNI. Estaríamos diciendo que todos estos policías que salen por la tele, en los programas que encontraréis de televisión española buscando a Bueno Latorre, están haciendo el subnormal y engañados. Sí, por supuesto, están engañados. Alguno a lo mejor sabe la verdad de rebote, pero en realidad a Bueno Latorre lo libera el CNI de la prisión de Alcalameco. Esta es la verdadera realidad, ¿no? Es decir, a este que aparece en Criminalia, esto lo iremos viendo en sucesivos programas. El asesino fantasma, unos cadáveres extraños. Bueno, aquí hay. Dice Rafael Bueno Latorre era o es un criminal violento y sanguinario, delincuente criado en el lumpen barcelonés, diestro atracador de bancos, experto fuguista y asesino sin escrúpulos. Su escalofriante ficha policial acumula polvo desde hace un cuarto de siglo. Exactamente desde que se escapara de la prisión de Alcalameco tras protagonizar una huida de película y se convirtiera en lo que es una sombra vaporosa inalcanzable, un fantasma que sigue siendo la pesadilla de la policía, que todavía hoy lo denomina enemigo público número 1, que no ha dejado un solo día de perseguirle, aunque no dejará rastro alguno, ante la sospecha de que sigue vivito y coleando, nacido en la localidad sevillana de tal. Bueno, pasó de la delincuencia baja a cometer cada vez delitos más tal, ¿no? Van narrando aquí cómo cae en una emboscada, ¿no? Y se fugó de Carabanchel en su día, se fugó de Burgos también, donde fue el Día del Pilar en el 83 en el hospital provincial. Se clava unas tijeras, lo llevan a ese hospital y ahí se lían a tiros con la policía que lo tenían custodiado, huyen en un Renault y dejan a 2 policías muertos. Llegan a Barcelona, tras llegar a Barcelona ajusta cuentas con gente de su banda que eran chivatos, acaban enterrados por ahí boca abajo por si se despertaban que escarbaran hacia abajo y no hacia arriba. Este era el perfil criminal de Bueno Latorre, perseguido aquí, dice, por el grupo de localización de fugitivos, ¿no? Baltasar Garzón aparece, la Audiencia Nacional, todos aquí buscando a... En realidad lo cogen tras el asesinato de Burgos y cuando llega a Barcelona lo cogen, es trasladado a Alcalá Meco. De ahí, en teoría, él ya no hubiese salido nunca si el CNI no lo saca, ¿no? Bueno Latorre se fuga gracias al CNI porque les interesa un perfil. Ahora, ¿qué hará Bueno Latorre una vez salga? ¿Pasará a trabajar para el CNI o le dará la vuelta al CNI? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es lo que nos iremos desvelando con Luis, esos puntos pues ya no sé, pero como mínimo llegaremos hasta la fuga, primero la de Burgos, donde se producen los tiroteos, cuando le cogen en Barcelona, después creo,
o en no sé qué localidad, y finalmente cuando se fuga de la prisión de Alcalá Meco en una fuga espectacular donde salen por el lavabo, revientan unas cañerías, acceden a unas galerías, las cámaras se han estropeado ese día, el director no está porque es fiesta, y logran salir de la prisión vestidos de funcionarios y de como si fueran empresarios que traen la comida a la prisión, ¿no? Por un anexo de la prisión, ¿no? Toda una salida que fue diseñada por el CNI, ¿no? Y que contaremos con una persona en directo que nos contará cómo se diseñó esa fuga, ¿no? Entonces es el canal del expediente Royuela, donde tenemos el fiscal asesino, la metamafia, la logia, etcétera, ¿no? De otro lado, hemos hablado de la delincuencia que todo el mundo pues, pudimos conocer en los 80, ¿no? La del torete y el vaquilla, y de ahí cómo harán un negocio ciertos señores y fomentarán la delincuencia con esas películas. Y porque jamás el vaquilla se reinsertó, ni el torete, ni nadie, o sea, eso ahí no reinsertan a nadie, eso es un negocio institucionalizado y cada uno vive de lo suyo, es decir, el funcionario normal, bien, funcionario que está dentro y quiere delinquir un poco, pues entra droga. El que es director concede terceros grados. El que es director de instituciones penitenciarias, pues le permite jugar con presos, con programas, con presupuestos, con la comida, ahora vamos a hacer una película y vamos a reinsertar al vaquilla y vamos a montar aquí un escándalo y que nos den dinero y ya verás tú qué bien nos va a salir todo esto, ¿no? Y finalmente todo un fiasco, fomentar más delincuencia que quisieron imitar al torete y al vaquilla, ¿no? Y a estos personajes, ¿no? Es lo que quedó, ¿no? Entonces analizamos el caso de Bueno Latorre, que sería como el caso más de este tipo de delincuencia de esos años, pues el personaje más llamativo, el que es declarado enemigo público número 1, fuguista y asesino a la vez, calificado de y condenado por, y vemos que al final nos venden la película que se fuga de una cárcel, ¿no? Y nos sacan a policías buscándolo, policías expertos, incluso la Policía Internacional buscándolo, ¿no? Sin saber que el CNI español lo ha sacado y lo pudiese haber o quería utilizarlo, ¿no? Es así, la vida es así, no hay que... Es triste, pero es así, ¿no? El criminal que hemos visto en realidad pasa a trabajar para el Estado porque el Estado no puede poner anuncios, no puede hacer oposiciones para asesino para trabajar para el Estado. Pues no, los tienes que buscar en los sitios adecuados y en condiciones determinadas para que acepten tus tratos de favor. Claro, ese hombre estaba sentenciado en Alcalá Meco a más de 50 años, ese ahí, de ahí ya no salía. O sea que cualquier oferta que te haga el CNI seguro que la coges, ¿no? Ahora, lo que pase luego, pues claro, será la espina clavada porque realmente, pues ya nos contará Luis hasta dónde pueda contar. Sin más, lo dejo aquí. Hasta la próxima.